Prepárate para una inmersión en un misterio que te dejará helado un caso sin resolver, que ha fascinado a investigadores y aficionados a los crímenes durante más de un siglo. Un viaje al pasado a un pequeño pueblo de Iowa en el año 1912, Villisca, para ser exactos. donde la tranquilidad de un domingo se vio truncada por una tragedia que conmocionó a todo el país. La brutalidad de los asesinatos y la falta de un motivo claro son los ingredientes de una historia que nos atrapa hasta el día de hoy. 8 personas, 6 de ellas niños asesinados mientras dormían, La familia Moore entera. golpeados con un hacha que se encontró en la escena del crimen. Un arma brutal que nos habla de la ferocidad del ataque. La casa cerrada desde adentro, un enigma que ha alimentado todo tipo de teorías y especulaciones. Un rompecabezas macabro con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Qué ocurrió realmente en esa casa? Empecemos por el principio, hablemos de las víctimas. La familia Moore Vesa, el padre Sarah, la madre, y sus 4 hijos, Herman Catherine Boyd y Paul, una familia respetada en la comunidad sin enemigos conocidos. Y no olvidemos a las 2 niñas invitadas a pasar la noche, Ina y Lena Stillinger. Habían asistido a un evento de la iglesia con la familia esa misma tarde. Una tarde normal que terminaría en tragedia. Lo más inquietante es que el día transcurrió con total normalidad. Los niños en la iglesia, la cena familiar, nada hacía presagiar la pesadilla que se avecinaba. Ese contraste entre la cotidianidad y la brutalidad del crimen es lo que hace que este caso sea tan perturbador. Una imagen impactante, sin duda la vida normal transformada en una pesadilla en cuestión de horas. ¿Quién descubrió la tragedia? ¿Quién se topó con esa escena dantesca? Fue Mary Peckham, una vecina que al día siguiente, extrañada porque no veía movimiento en la casa, se acercó a preguntar. La casa en silencio, una señal de que algo no andaba bien. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. La puerta cerrada con llave, la incertidumbre se apoderó de ella. Mary avisó al hermano de Josiah Ross Moore, quien tenía una copia de la llave. Juntos entraron en la casa sin saber lo que les esperaba. La escena que encontraron los marcaría para siempre. ¿Puedes describirnos la escena del crimen? Imagínate una casa sumida en un silencio sepulcral, un silencio roto solo por el sonido de sus propios pasos. Un silencio que gritaba que algo horrible había sucedido. Al entrar, cada miembro de la familia yacía sin vida asesinados con una brutalidad inimaginable. Los niños también. La casa impregnada de una atmósfera pesada, los espejos cubiertos con sábanas. Como si quisieran ocultar el reflejo de la barbarie. El hacha al aroma homicida junto a la cama de las niñas teenager. Un detalle que ha generado mucha especulación a lo largo de los años. Un descuido del asesino. O una macabra firma. La colocación del hacha, los espejos cubiertos, todo apunta a una mente perturbada. Alguien que no solo quería matar, sino también infundir terror. ¿Hubo algún indicio de resistencia por parte de las víctimas? Se cree que Lena Stillinger, una de las niñas invitadas, pudo haber estado despierta durante el ataque. Despierta, qué horror. Se encontró una herida defensiva en su brazo. Como si hubiera intentado protegerse. Imaginen el terror que debió sentir esa niña. Un pensamiento aterrador, la impotencia ante la brutalidad. La posición de Lena con su camisón levantado ha dado lugar a especulaciones sobre un posible componente sexual en el crimen. Un elemento que añade una capa adicional de horror y complejidad al caso. Sin duda. Entonces tenemos un crimen brutal, 8 víctimas, una casa cerrada desde adentro, un arma homicida, dejada en la escena, espejos cubiertos y la posibilidad de un componente sexual. Un rompecabezas macabro que los investigadores de la época debieron intentar resolver. ¿Quiénes fueron los principales sospechosos? Esa es una pregunta que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inversión. No te pierdas la segunda parte de este caso que te dejará sin aliento. La investigación, como puedes imaginar, fue un auténtico laberinto, un rompecabezas con multitud de piezas, pero ninguna encajaba del todo. Es fascinante cómo un caso sin resolver puede dar lugar a tantas teorías y especulaciones. Se interrogó a numerosos sospechosos, cada uno con sus propias peculiaridades y posibles motivos, pero la verdad seguía escurriéndose entre los dedos de los investigadores. ¿Quiénes fueron los sospechosos que más llamaron la atención de la policía? Uno de ellos fue Andrew Sawyer, un hombre descrito como un vagabundo con un comportamiento errático que llegó a un pueblo cercano mañana después de los asesinatos buscando trabajo. Un vagabundo. ¿En qué lo convertía eso? Lo que lo hacía sospechoso era su obsesión con el caso. Preguntaba constantemente por los detalles del crimen, hablaba en sueños sobre el asesino e incluso se comportaba de forma agresiva con un hacha. Un hacha, eso sí que es inquietante. Sus compañeros de trabajo estaban alarmados por su comportamiento. Es comprensible. Un hombre obsesionado con un crimen brutal y con un hacha en la mano suena como la trama de una película de terror. A pesar de las sospechas, Sawyer pudo demostrar que se encontraba en otro lugar la noche de los asesinatos. Entonces, ¿un falso culpable? Su coartada era sólida,
pero su comportamiento extraño sigue siendo un elemento inquietante en la historia de este caso. Un simple observador morboso o un individuo con una mente perturbada. Nunca lo sabremos con certeza. La duda siempre quedará ahí. ¿Y hubo algún otro sospechoso que despertara tanto interés como Sawyer? El reverendo George Kelly, un ministro itinerante que estuvo en Villisca el día de los asesinatos, también se convirtió en un centro de atención para los investigadores. Un ministro. Eso sí que es sorprendente. ¿Qué lo hacía sospechoso? Su comportamiento era peculiar, algunos lo describían como extraño y posiblemente obsesivo con las niñas. Una combinación preocupante, sin duda. Kelly fue juzgado 2 veces por los asesinatos, pero en ambas ocasiones el jurado no llegó a un veredicto unánime. 2 juicios y ninguna condena. A la sombra de la duda siempre planeó sobre él. A pesar de las sospechas que lo rodeaban, nunca se pudo probar su culpabilidad. Un ministro sospechoso de un crimen tan brutal es una imagen que cuesta conciliar. La dualidad entre la fe y la oscuridad, la inocencia y la culpa es un tema recurrente en este caso. Y hablando de dualidad, ¿hubo algún sospechoso con un posible vínculo personal con las víctimas? Sí. Frank F. Jones, un prominente residente de Villisca, era un hombre poderoso con influencias en la política y en los negocios. ¿Y qué lo conectaba con la familia Moore? Se rumoreaba que Josiah Moore había sido su empleado antes de abrir su propia tienda, lo que podría haber generado una rivalidad entre ellos. Los negocios, los celos, la ambición, ingredientes perfectos para una tragedia. Además, las malas lenguas susurraban sobre un posible romance entre Josiah Moore y la hija de Frank Jones. Un triángulo amoroso, secreto, traición y venganza. Una historia digna de una novela de misterio. Sin embargo, a pesar de las sospechas y de los rumores, nunca se pudo encontrar evidencia sólida que vinculara a Jones con los asesinatos. Parece que cada pista, cada camino de investigación conducía a un callejón sin salida. La frustración de los investigadores debía ser inmensa. Se barajó la posibilidad de que el asesino fuera un criminal experimentado, un asesino en serie. La brutalidad del crimen, el uso del hacha, la aparente falta de un motivo claro, todo apuntaba a la posibilidad de que estuviéramos ante un asesino experimentado. Un asesino en serie que sembraba el terror allá por donde pasaba. En aquella época, varios casos sin resolver con características similares mantenían en vilo a la población. Como los asesinatos del hachero de Nueva Orleans, un nombre que evoca miedo y oscuridad. Exactamente. La sombra de un asesino en serie se extendía por el país y los investigadores no podían descartar que Villisca fuera una pieza más de ese macabro rompecabezas. ¿Hubo algún sospechoso que encajara en ese perfil? William Mansfield, un hombre con una historia delictivo y un modus operandi escalofriantemente similar al de los asesinatos de Villisca, se convirtió en un candidato principal. ¿Qué lo hacía tan sospechoso? Se le atribuían varios asesinatos con hacha en diferentes estados, todos con un patrón similar, familias asesinadas mientras dormían, los espejos cubiertos, una brutalidad extrema. Un patrón que coincide con lo que vimos en Villisca. Incluso se sospechaba que Mansfield había cometido un asesinato con hacha en Paula, Kansas, tan solo 4 días antes de la tragedia de Villisca. Una coincidencia temporal que no podía ser ignorada. Cierto, pero a pesar de las sospechas y las coincidencias, Mansfield fue investigado y finalmente liberado por falta de pruebas. Tenía una coartada sólida. Su coartada lo ubicaba en Illinois en el momento de los asesinatos de Villisca. ¿Le creyeron los investigadores? Algunos investigadores dudaron de su veracidad, pero no se encontraron pruebas que la refutaran. Otro sospechoso que se desvaneció en la niebla de misterio. Así es, y no fue el único otro nombre que resonó con fuerza, fue el de Henry Lee Moore, un hombre con un historial de violencia familiar que ya había sido condenado por el asesinato de su madre y su abuelo. También con un hacha. Sí, el hacha era su arma preferida, lo que lo convertía en un sospechoso potencial en los asesinatos de Villisca. La coincidencia es innegable. Pero una vez más, las pruebas no fueron suficientes para vincularlo con el caso. ¿Y qué hay del cuñado de Josiah Moore, Sam Moyer? Habíamos mencionado que la relación entre ellos no era buena. Pudo ser él el autor de la masacre. Los investigadores exploraron esa posibilidad. Por supuesto, los rumores de amenazas y disputas familiares siempre son una línea de investigación importante. El odio familiar puede ser un motor poderoso para la violencia. Sin duda, pero en este caso no se encontraron pruebas concluyentes que vincularan a Moyer con los asesinatos. Parece que cada camino que recorremos nos lleva a un callejón sin salida. Cada pista se convierte en un espejismo. La falta de respuestas definitivas ha convertido este caso en un enigma que sigue fascinando y perturbando a partes iguales. Un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en cualquier lugar y en cualquier momento. La casa de los Moore en Villisca, ahora un museo, es un lugar cargado de historia y misterio. Un lugar donde los ecos del pasado resuenan en cada rincón. Los visitantes hablan de experiencias inexplicables, de sensaciones extrañas.
como si la tragedia hubiera dejado una huella imborrable en la propia estructura de la casa. Un recordatorio constante de que algunos secretos se niegan a ser revelados. El caso de los asesinatos de Villisca nos deja con una sensación de inquietud de misterios sin resolver una historia que nos obliga a confrontar la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Un caso que nos recuerda que a veces la verdad se esconde en las sombras y que el pasado puede seguir atormentándonos incluso después de un siglo. Y con esa reflexión nos despedimos de esta inmersión en uno de los misterios más oscuros de la historia criminal americana.